Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Economía Política y Actualidad. Hoy vamos a analizar a la economía americana, a la economía de Estados Unidos y sus perspectivas a futuro. ¿Por qué? Porque el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el día de ayer, salió al ruedo y dijo que la suba de tasas puede ser mayor a la esperada. Entonces es fundamental analizar qué va a pasar con la economía americana a partir de lo que ya está sucediendo con la economía americana hace mucho tiempo. ¿Ok? Lo primero que hay que decir, como vemos en este gráfico, es que la Fed está subiendo la tasa de referencia con una agresividad nunca vista. A ver, concretamente, la ha subido de 0,25 a 4,75, redondeando en tan solo un año. Como dice ahí a la izquierda, dejaron de lado el manual del banquero central. La teoría aconseja que un banquero central tiene que ser parsimonioso, cuidadoso, o sea, subir la tasa de a poquito, de a 0,25, esperar, hacer un wait and see y ver los resultados, como por ejemplo, como podemos ver, hicieron entre el 2016 y 2019, que la subieron también de 0,25 a 3,50, de forma mucho más despaciosa, escalonada y a lo largo del tiempo. Pero la inflación no baja, ni va a bajar hasta donde la Reserva Federal estima que va a bajar rápidamente en 12 meses, que la ubica su índice de inflación de referencia al 2% anual. Está claro que eso no va a pasar, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para empezar, no es lo más importante, pero vale la pena mencionarlo, Jerome Powell está en las antípodas de Paul Volcker, que fue quien al principio de los 80 desplomó la inflación de Estados Unidos desde un 16% anual a un 5% en 2 años, ¿ok? Bueno, esto no le va a salir a Powell. ¿Por qué? Porque como vemos en el gráfico de la derecha, Paul Volcker había puesto la tasa real, o sea, esta tasa de interés que maneja la Reserva Federal, en un valor de 5 puntos porcentuales positivo, como dice el cartelito verde, en términos reales, o sea, por arriba de la inflación. Si la inflación, como vemos ahí en el recuadro verde, era 15%, puso la tasa nominal, con la línea roja se lo ve, en 20%. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que hoy la tasa de interés de Powell es negativa. Entonces, si la tasa de interés es negativa, la inflación no se va a desplomar rápidamente. Igual vale la pena ir a un segundo gráfico y mirar qué pasa con la inflación interanual de Estados Unidos en verde, la tasa que maneja la Fed, esta que está en 4,75, que Powell promete que la va a subir a 5, 5,10, y yo les anticipo que muy probablemente la tenga que subir más, que en el gráfico está en rojo. Cuando nosotros miramos 2020, desde que empezó la pandemia hasta hoy en día, nosotros podemos ver que la línea verde, que es la inflación, siempre estuvo por arriba de la tasa. O sea, la tasa de interés siempre es negativa y sigue siendo muy negativa. ¿Dónde la vemos? En términos reales, en esos listones de este segundo gráfico en azul. La tasa de interés es negativa en menos 1,6. A ver, es el mismo nivel o parecido que tenía en el mismo mes, pero del 2021, que estaba en menos 1,4. Y es peor, más baja que la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, medida en términos reales en el mismo mes del 2020, que era menos 0,6. O sea, están pretendiendo bajar abrupta y fuertemente la inflación con una tasa de interés que es en términos reales negativo. Con lo cual, por eso la inflación no baja en serio. Esa es la primera razón, pero no es la más importante. Para entender por qué no baja la inflación en forma abrupta y rápido, hay que estudiar los orígenes de la inflación. Y acá les presento un tercer gráfico en el cual ustedes pueden ver la inflación en azul desde 1971 y pueden ver el multiplicador monetario en rojo.
¿Qué vemos en este tercer gráfico? Que cuando el multiplicador monetario, la línea roja, es alta como fue en la década del 70, en la década de los 80, que el multiplicador monetario estuvo entre 2.5 y 2.8, la inflación, la línea azul, se mantiene elevada. Recién en los 90, cuando el multiplicador, la línea roja, cae, baja la inflación. ¿Cuál es el problema? Que el multiplicador está en niveles récord, saltó a 3.7, miren la línea roja, por eso salta la inflación, la línea azul. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación actual se debe el salto de inflación en el 2022-2023 de la economía americana se debe a que fundamentalmente los bancos están inventando dinero bancario, o sea, depósitos bancarios artificiales como nunca antes en la historia. Están creando crédito artificial sin contrapartida de ahorro genuina como nunca antes en la historia. Está en 3.7 el multiplicador, la línea roja, cuando el punto más elevado antes había sido 2.9. Entonces es lógico que haya alta inflación. Ahora, ¿qué muestra esto? Que la inflación actual de Estados Unidos se debe mucho más al dinero que crea el sistema bancario a los dólares que imprime la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Y por qué no baja la inflación? Tenemos la respuesta delante de nuestras narices. ¿Por qué? Porque el antídoto contra la enfermedad que utiliza la Reserva Federal de Estados Unidos es subir la tasa de referencia del inflation targeting. ¿Y cuál es el problema? Que hay que bajar el multiplicador para que baje la inflación. Y el problema es que esa tasa que sube la Fed no está en el multiplicador. O sea, subir la tasa de referencia del inflation targeting no baja el multiplicador. Por eso la inflación no cae rápidamente. ¿Qué quiero decir? Hay que utilizar un instrumento de política monetaria diferente. Un instrumento de política monetaria que baje el multiplicador. ¿Y cuál es ese instrumento? Como marca este tercer gráfico, lo vemos ahí en el denominador, en verde sombreado, está el coeficiente de encaje. ¿Qué tendría que hacer la Reserva Federal de Estados Unidos para bajar rápidamente la inflación? Bajar rápidamente el multiplicador. O sea, subir el coeficiente de encaje para que suba el numerador, se achique el multiplicador y caiga la inflación. Pero eso no lo hace ni lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso es matar el negocio de los bancos, ¿ok? Es arruinar la rentabilidad del sistema bancario, que está asociado inmoralmente en complicidad solidaria con la Reserva Federal de Estados Unidos. No se olviden que por diferentes vehículos, el botín que el sistema bancario construye y cobra expandiendo el multiplicador por diferentes vehículos termina financiando déficit fiscal del sector público. Por eso la Fed está priorizando nivel de actividad, está priorizando el negocio bancario antes que desplomar rápidamente la inflación a 1,5, 2%. Esto es crucial entenderlo. Ahora, ¿qué sucede? Que esta tasa de interés que sube la Fed, la de referencia del inflation targeting, afecta la base monetaria, que en este cuarto gráfico lo vemos en azul a la izquierda. Si sube la tasa de referencia, baja la base monetaria, pero no baja M1 que está en rojo. O sea, M1 apenas bajó de 321.6 a 318.5. En cambio, la base bajó de 186.3 a 154.8. ¿Qué quiere decir? Que si baja la base, pero no M1, sube el multiplicador, sigue intacto el negocio bancario. De hecho, a la derecha, en este cuarto gráfico, vemos que tanto M2 o M1 a lo sumo dejaron de crecer y quedaron ahí. Y si caen algo, solamente se reducen indirectamente porque cae la base. Y la base es parte de M1 y M2. ¿Se entiende? Están cuidando el negocio bancario. Prefieren cuidar el negocio bancario, que sus socios sigan haciendo plata, sigan financiando déficit, sigan
financiando gasto público en un gobierno americano que se intromete cada vez más en la vida de las personas y avanza cada vez más sobre sus libertades y más sobre su propiedad privada, que bajar la inflación. Pero porque además la inflación es un impuesto. No se desviven por hacerla cero. ¿Se comprende? Ahora, obviamente, la inflación salta por este negocio bancario que crea dinero desde la nada. ¿Y a dónde lo vemos? Es el mismo gráfico acá en este gráfico 5, a la izquierda en términos nominales, a la derecha en términos reales, ajustado por IPC de Estados Unidos. ¿Qué vemos en el nominal a la izquierda? ¿Ven cómo M1 vuela por los aires nominalmente? Bueno, es porque con la pandemia los que más lucraron fue el sector bancario. Y ese sector bancario lucrando le permitió financiar en parte el avance hacia el socialismo global que tuvo el gobierno americano como nunca antes en la historia. A la derecha, como nominalmente, como ya vimos, no cae M2, no cae M1, eso tiene que ser licuado. ¿Qué quiere decir? La línea roja, la línea verde tienen que bajar un poco porque nominalmente no lo hacen. Tienen que bajar en términos reales. ¿Y cómo tienen que bajar en términos reales? Con una inflación que se sostenga en torno al 7, 6, 5% de inflación anual, y va a ser así 2023, 2024. Por eso no hay interés en que se desplome ni puede desplomarse al 2%. Ahora, acá vale la pena mirar un poquito los números de índices de precios, que son estimaciones de la inflación. La inflación en realidad es el crecimiento de la masa monetaria total, bien definida, como lo define la escuela austríaca. Y nosotros lo vamos a mirar porque los índices, que repito son estimaciones, no son la inflación en sí. Prendí el aire acondicionado, por eso mire para arriba. A ver, primero, acá tenemos 2 filas y 3 columnas. Vamos a empezar por la fila de A1 en este gráfico. Inflación minorista de Estados Unidos. Venía bajando del 9.1 al 6.5 y dejó de bajar. 6.5, 6.4 los últimos datos. ¿Por qué? Porque este descenso de la inflación de 9.1 que registraba en el mes de junio del 2022 al 6.5 de diciembre de final de año, estuvo subsidiado por lo que se ve inmediatamente abajo en la fila inferior, que es un desplome de la inflación energética de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Biden salió a vender reservas de petróleo, cayó el precio del petróleo en el mercado internacional y eso ayudó a que bajara los precios energéticos, y ese descenso de los precios energéticos subsidió la inflación del IPC en Estados Unidos. Otra manera de ver esta alquimia que utilizó el gobierno americano para bajar la inflación, miren la segunda columna en la fila de arriba, la inflación núcleo de Estados Unidos bajó mucho menos, bajó de 6,6 a 5,6. Un solo punto en lugar de los 2,5 puntos que bajó la inflación total. ¿Por qué? Y porque la minorista justamente no tiene los precios energéticos adentro, que es la alquimia que lograron para que baje la inflación general. Ahora, el americano laburante de todos los días, esto que muestran los índices de precios del BLS, ¿lo siente? La respuesta es contundentemente negativa. No. Miren, segunda columna, segunda fila. La inflación de alimentos sigue en 10% anual. Miren la tercera columna, la inflación de servicios está clavada en 7.6. Y en la tercera columna, segunda fila, la inflación de alquileres sigue subiendo sostenidamente y hoy en día el último dato es 7.8. O sea, el americano laburante de todos los días sufre la inflación como no lo sufría hace 5 décadas en Estados Unidos. Y la política monetaria de Powell y de su Reserva Federal no mejora su situación en absoluto. Ahora bien, en el siguiente gráfico podemos ver el Price Consumer Expenditure, o sea, la inflación de los gastos de consumo del ciudadano promedio de Estados Unidos, que es el indicador que la Fed utiliza para seguir la inflación. Como pueden ver,
la inflación volvió a acelerarse mensualmente y en el último dato se encuentra en el mismo lugar que en julio del 2022. Contundentemente, señores, la Fed viene fracasando. Ahora, el siguiente gráfico vemos el precio del petróleo. Este artilugio que utilizó el gobierno de Biden de vender reservas internacionales, reservas de petróleo, y lograr que el precio del WTI caiga y se reduzca de 115 a los actuales $77 por barril, es lo que permite que haya bajado la inflación a precio del productor, que lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En la fila de arriba vemos la inflación interanual de precios al productor de Estados Unidos, que cayó en su versión general de 11.7 a 6, casi la mitad. Y en su versión núcleo de 9.7 a 5.4. Esto se debe a el petróleo en la versión general, y en la versión núcleo se debe a que hay muchas importaciones de Estados Unidos que también se desplomaron por baja del petróleo. Ahora bien, atenti. Parece que esta reducción de los precios al consumidor de Estados Unidos han encontrado un piso difícil de perforar. De hecho, en la primera columna de la fila 2 vemos que los precios al productor mensuales se han vuelto a acelerar a 0.7 mensual según el último dato. Y la inflación mensual núcleo de precios al productor, segunda columna, segunda fila, al extremo derecho inferior, viene subiendo del 0.1, 0.2, 0.3 a 0,5 mensual. O sea, está el riesgo que los buenos datos de descenso de inflación de precio del productor pasen a ser cosa del pasado. Por eso creemos que la Reserva Federal va a tener que subir o va a terminar subiendo la tasa de referencia más fuerte de lo que piensa que la va a subir. Y no solamente eso, la va a subir durante un tiempo más prolongado de lo que hoy en día cree que la va a subir. De hecho, la Reserva Federal de Cleveland hace unas mediciones de precios que son más finitas. Acá tenemos el CPI 16% trim a la izquierda y a la derecha el CPI medio de la Fed de Cleveland. ¿Qué vemos? Que el primero dejó de caer y encontró un piso sólido que no puede romper. Y a la derecha vemos que el segundo nunca bajó, nunca jamás, y tiene un piso muy sólido. O sea, la inflación de Estados Unidos es más sólida de lo que la mayoría de los economistas, analistas piensan. Inclusive, creo, supongo, la Fed, que repito, va a subir la tasa de interés más de lo que hoy dice que la va a subir. Y la va a subir durante más tiempo, más meses, mirando al futuro de lo que hoy cree. Por lo tanto, el nivel de actividad económica de Estados Unidos va a ser más débil de lo que piensan. Las inversiones en equity van a ser menos rentables de las que todos piensan. Los bonos del Tesoro americano van a caer de precio y van a tener un yield más altos de lo que hoy la gente o los analistas piensan. De hecho, señores, la Fed es un fracaso total. La Fed, y no puede extrañar que sea un fracaso, la Fed hace socialismo monetario, por ende está condenado a fracasar y que le salga mal y que los resultados de política monetaria sean diametralmente opuestos a los que venden que quieren obtener. ¿Me quieren pruebas? Miremos el siguiente gráfico. A la izquierda, en azul, cada puntito representa un miembro del Comité de Política Monetaria Abierta de la Reserva Federal. Cada puntito era en 2020, a cada uno de esos 18 miembros le preguntaban: ¿a dónde vas a poner la tasa de interés? Fíjense, todos, absolutamente todos, decían que la tasa iba a quedar en 0,25 en el 2020, en el 2021, en el 2022 y en el 2023. Había dos locos que la ponían en 0,50. Miremos la realidad hoy en día. Por haberla dejado en 0,25 en niveles en términos reales negativas, desde el principio del 2022 la subieron de 0,25 al actual 4,75. Y la van a subir a 5 y la van a subir a 5,50 y nadie se puede sorprender si la suben a 6. Nadie, absolutamente nadie. O 6,50. En una película de medio término, ¿se entiende? Esta es la evidencia y esto lo explica la teoría austríaca. Y esto es el ciclo de boom y bust.
Por eso hay que esperar caída de rendimientos en términos reales, salvo excepciones que las tienen que encontrar los que manejan cartera de negocio. Ahora, ¿le cree el mercado a la Fed? Los economistas le creen, porque están adoctrinados para creerle, pero la gente no come vidrio. En el siguiente gráfico vemos las expectativas de inflación para dentro de un año de la Universidad de Michigan, que volvieron a subir, eso lo vemos a la izquierda, y que no ven 2% de inflación como dice la Fed para dentro de un año, sino que están viendo 4.1. A la derecha tienen las expectativas de inflación para dentro de un año que mide la Reserva Federal. Están en 5. Duplican o un poco más que duplican lo que la Fed quiere vender. ¿Ok? En este marco, en el siguiente cuadro, vemos la proyección de las expectativas para el futuro de la tasa de interés de referencia del Inflation Targeting de la Reserva Federal, que planea subirla de 4,75 actual a 5 y mantenerla en ese nivel hasta final de año del 2023. Les aclaro una cosa, si la Fed llega a hacer esto, la inflación de la economía americana se va a volver a acelerar. Pero no creo que haga esto, la va a subir más la tasa, no la va a subir a 5, va a subir a 5, 5.25, 5.50, no sé, tal vez a 6. No lo puedo saber, es una decisión de política monetaria de unos burócratas en un escritorio. Lo que tengo bien en claro son cuáles son las consecuencias de eso. Ahora, en este siguiente gráfico, vemos un obstáculo para que la inflación baje en serio y fuerte y rápido en Estados Unidos. Es que el crédito sigue creciendo. Y acá emerge el problema, el crédito bancario sigue creciendo. Y esto es un palo en la rueda para que baje la inflación. Lo que pasa es que la Fed defiende a sus socios inmorales del sector bancario y alienta que el crédito siga creciendo, aunque crece cada vez menos. Obviamente, ¿por qué? Porque subir la tasa de referencia sube el costo de capital, sube la tasa de los créditos. Pero está claro que debe caer el crédito para que baje la inflación. Y para que caiga el crédito debe caer el multiplicador. Está claro que la tasa de interés se multiplicó por 3 en Estados Unidos. En el siguiente gráfico podemos ver a la izquierda la tasa de interés para financiarse overnight, que pasó redondeando hace un año a menos del 1 al 4,5 actual. Y la tasa LIBOR a 3 meses, que pasó del 1 al 5. Esto implica menor consumo, esto implica menor inversión, esto implica menor nivel de actividad. Y eso va a ser un efecto de riqueza negativo que se va a traducir en menor nivel de actividad y menor crecimiento económico en Estados Unidos, con lo cual, en promedio, retornos negativos en términos reales de equity en los grandes índices. Y los que manejan cartera deberán encontrar los nichos de qué empresa, qué sector sí va a dar rendimientos en positivo. Otro problema, que esta suba de la tasa de interés hizo que, como vemos en el siguiente gráfico, la tasa de interés de los créditos hipotecarios de Estados Unidos se duplicara, un poquito más, pasara de 3 a 7. De hecho, había pasado de 3 a 7, bajó casi a 6 y ahora de vuelta está en 7. El gringo endeudado de su cash flow de salario, que ya se ve disminuido por la inflación, tiene que asignar una proporción más para pagar el mortgage loan, con lo cual consume menos y el nivel de actividad obviamente va a resentirse. Del otro lado, como acabo de decir, hay destrucción de riqueza. ¿Y a dónde se ve? En el valor de las propiedades. ¿Ok? El efecto riqueza es muy negativo y esto se ve en el Case-Shiller Index, que es el valor de las propiedades en las principales 20 ciudades de Estados Unidos. Podemos ver cómo vienen cayendo el valor de las propiedades desde junio del año pasado. En los últimos 6 meses el valor de las propiedades cayeron mes tras mes. Una vivienda unifamiliar pasó de valer $410,000 promedio a $350,000 promedio. Y esto hace que todo el mercado inmobiliario y todo el mercado de construcción en Estados Unidos pierda mucho dinamismo.
A ver, en Estados Unidos se construye mucho menos, y lo vemos en el próximo chart, en este último año que en el pasado. Y esto anticipa, porque es un leading indicator, menor nivel de actividad en el corto plazo. El dinamismo va a ser menor, más pobre al esperado. Vienen cayendo, como muestra el gráfico a la izquierda, los permisos para construir nuevas viviendas y caen hace ya un año en forma constante y cada vez más, con variaciones interanuales, muchas de ellas casi todas negativas, como vemos en el gráfico de la derecha. Pero esto no solamente se da del lado de la oferta, del lado de la construcción, sino se ve las ventas de las casas. Las ventas de las casas, en este siguiente chart, ¿qué vemos? Que las ventas de las casas caen también en forma sistemática, cada vez más profunda, en los últimos 12 meses. Y que la variación contra el mes anterior es negativa también hace un año. A ver, y este derrotero que pasa en el mercado de la construcción, en el mercado inmobiliario, también se replica en el mercado de los autos usados. El precio de los automóviles usados en Estados Unidos, como vemos en este chart, viene cayendo interanualmente hace meses, aunque en los últimos 3 meses subieron. Pero esta última suba de los 3 meses está lejísimo de compensar la caída previa. O sea, subieron 7 puntos porcentuales y habían caído 30. Ahora, el mercado hipotecario de Estados Unidos se resiente y todo luce como que se necesita mayor caída de los precios inmobiliarios para que el mercado pueda sacar la cabeza fuera del agua y comenzar a respirar. Acá tenemos 3 gráficos de izquierda a derecha: el MBA Mortgage Index, el MBA Mortgage Refinance Index y el MBA Purchase Index. Todo viene en un derrotero desde hace año y medio. El precio de las propiedades en Estados Unidos tiene que caer más. Y esto va a hacer que haya un efecto desriqueza, empobrecimiento de los consumidores, que va a retroimpactar negativamente en la actividad económica. Siguiente gráfico, vayamos al consumidor. El sentimiento del consumidor, las condiciones económicas actuales y el optimismo económico vienen en picada hace 2 años. En las últimas semanas han mejorado muy marginalmente, pero se encuentran, como podemos ver, los 3 índices: el índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan a la izquierda, en el centro el índice de las condiciones económicas actuales de la Universidad de Michigan, y a la derecha el índice de optimismo económico. Todo viene en un derrotero hace mucho tiempo. Como la Fed va a subir la tasa y estamos anticipando que la va a subir más de lo esperado, la tasa prime de financiamiento no bajará. Es más, lo más probable es que suba. Ergo, las ventas minoristas tienen un outlook negativo en el 2023 y con variaciones cada vez más pobres. Hay que esperar una economía americana pobre en consumo, con nivel de actividad económica cada vez más débil, y que va a ser más débil de lo que espera el gobierno hoy a principio de marzo. ¿Un termómetro para el laburante americano? Buena noticia, el precio del litro de gasolina cayó de $1.30 a 0.88. Pero todo outlook de mercado, debido a que se agota la triquiñuela de Biden y su venta de reservas petroleras para que caiga el WTI, se espera que del 0.88 por litro actual vuelva a subir a $1, $1.05. Y hay que ver qué pasa y cómo reacciona a los cambios de política económica que puede haber. Los bonos del Tesoro americano, el rendimiento del bono de Estados Unidos a 10 años había pasado 4, había caído a 3.75, volvió a 4. Y se espera que vaya a 4,5, como indica este gráfico, más adelante en el año. Con lo cual va a haber caída de los precios de los bonos del Tesoro americano. Con lo cual, si ustedes tienen los bonos dentro de su cartera, van a ver disminuido su valor, al menos en el tramo de bonos. Y eso juega en contra de su riqueza y su consumo. No sorprende, señores. Miremos el siguiente gráfico. A la izquierda tenemos el déficit fiscal de Estados Unidos como porcentaje del GDP. A la derecha tenemos la deuda de Estados Unidos como porcentaje del GDP. Concretamente, en 2022 el déficit fiscal fue 4 veces mayor al déficit fiscal que había a principios del siglo XXI. Y la deuda creció más del doble. A principios del siglo XXI era 55% del PBI.
hoy es 130. ¿Ustedes se dan cuenta por qué Estados Unidos necesita y va a tener más inflación? Porque tiene que licuar esto, y la licuadora es una sola, es inflación, señores. Además debe recaudar para pagar esta fiesta. Habiendo visto todo esto, podemos pasar a los grandes índices americanos. Por ejemplo, el Stock Market Index US 30, el equity americano cae en términos nominales y reales en el último año. En términos nominales, punta a punta cae menos 1.7. Y su caída real en los últimos 12 meses es menos 7.3. Lo vemos en el gráfico grande. Es más, hay una caída en términos reales contra agosto, también del año pasado, contra noviembre de este año. Hubo un solo rally alcista cortito de octubre a noviembre. Pero concretamente estamos en marzo y tenemos pérdidas reales contra diciembre. ¿Y cuáles son las malas noticias? Miren el forecast del Stock Market Index US 30 a la derecha. Se espera que baje más en términos nominales. Si lo ajustamos por inflación, que no se va a desplomar, sino que va a seguir parecida, eso implica que vamos a perder más en términos reales. Pasemos al siguiente índice. El S&P 500, el US 500, cae en términos nominales menos 7% con respecto a hace un año. Está cayendo eso. Y en términos reales, menos 12.3%. Y no puede ser de otra manera, porque si decimos que el nivel de actividad de Estados Unidos va a ser muy débil y la inflación va a ser más alta de lo que espera la Fed, se va a sostener más tiempo de lo que espera la Fed, y la Fed va a subir la tasa durante más tiempo y en forma más prolongada de lo que Powell y compañía hoy mismo esperan, el equity no puede, con política monetaria contractiva, alta inflación y nivel de actividad pobre, generar rentabilidades jugosas. No, todo lo contrario. En el promedio tiene que perder. Y ahí aparece el expertise del que invierte, encontrar los nichos donde son la excepción y se gana. Estados Unidos va a presentar las tasas de crecimiento más modestas de la historia reciente. Lo vemos en el siguiente gráfico. Nadie se puede sorprender si el PBI aumenta 1.0, 1.1, 1.9 en el mejor de los casos en 2023, 2024 y 2025. No sorprende, señores. La tasa de Estados Unidos de crecimiento se viene desacelerando, lógicamente, como indica que debe ser la teoría del crecimiento. Ahora bien, esta desaceleración es realmente fuerte en los últimos lustros. Y si miramos los próximos 3 años, va a ser más fuerte que nunca. No va a ser la excepción Estados Unidos, que es alrededor del 20% del PBI. Miremos qué pasa con China. China, que en la primera década del siglo XXI solía crecer al 11, 12, 14, 10%, en el 2022 creció al 3%. Y el forecast del 2023, 2024, 2025 no supera el 4,5%. Con lo cual, si sumamos Estados Unidos y China, y estamos hablando aproximadamente del 35% de la economía mundial, si tanto China como Estados Unidos, a ambos países les esperan el menor dinamismo económico de los últimos 40 años, el mundo todo va a crecer muy poco los próximos 40 años. Los próximos 3 años en relación a lo que crecía en el pasado. Esto realmente es muy malo para los países emergentes latinoamericanos como Argentina, que necesitan hacer reformas estructurales que para ser exitosas deben ser permanentes. Y para ser permanentes necesitan que el contexto doméstico en términos sociales, políticos, económicos, sea lo mejor posible. Y que el contexto internacional, en términos económicos, comerciales y financieros, sea lo mejor posible. Y desgraciadamente, el mundo 2023-2024 está o va a estar en las antípodas de lo que necesita cualquier reforma estructural exitosa o que pretenda hacer. Argentina no va a tener mucha ayuda, Argentina no va a tener mucho financiamiento para acompañar reformas estructurales en la próxima administración. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.